Él nos une en un propósito, en un destino, en algo que va por encima de lo que nosotros queremos y más enfocados en lo que Él quiere. ¿Mande? Y pasamos de ser alma viviente a realmente espíritus vivificantes que dan vida. Espíritus que producen vida. Alguien decía, vamos a ponernos espirituales. Yo digo, bueno, espérame, y todos somos espirituales. El asunto es que no sabemos de qué espíritu somos. O sea, todo lo que hacemos es espiritual. El asunto es que no sabemos qué espíritu está regiendo sobre nuestra vida. Y entonces Dios, en Cristo, cierro con esto, en Cristo Jesús, ciertamente hizo reunir, diga conmigo, todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Cuando yo entro en Cristo Jesús y mi esposa entra en Cristo Jesús y mis hijos entran en Cristo Jesús, Él empieza a hacernos uno, no para que nosotros cumplamos nuestra voluntad, o no para hacer nuestra voluntad, sino para que Él ejerza su voluntad. Y dejamos de ser Adán y Eva, y entonces Dios nos dice, mira, estos son mi familia. Mi familia. Mi familia. Vamos a cerrar con una dinámica. Raúl, párate, Raúl. Párate, Tere, para que queden entre primos. Muy bien. ¿A quién le traigo coraje? Perdón, no, perdón. A ver si. Bueno, tú, Oscar, ándale, tú que pasas desapercibido casi, que nadie te ve. Víctor, también. Pero para ser más equitativos, necesitamos una mujer. Sí, eres el único Víctor aquí. Creo que sí, Víctor. Ah, no, estás también acá, por acá, Mire, y necesitamos un poquito más de equidad de género. Es que bueno, voy a pedirle a Rosy. Sí, Rosy, ándale, Rosy, por favor. ¿Cómo podemos? Ese es un pasaje de Efesios. Es un pasaje de Efesios. Entonces, todo esto que Dios pretende hacer en Cristo lo hace en función a 5 decisiones de su voluntad. 5 decisiones de su voluntad. 5 decisiones de su voluntad que refrendan mucho lo que hace un instante ciertamente nos compartían al principio. ¿Te acuerdas cuáles son los 5 segúnes? ¿Te acuerdas del primero, Raúl? ¿Mande? Sí, es una buena excusa, pero a ver, la primera. Esa no es la primera. La primera, la número 1. ¿Quién sabe cuál es la primera? Según nos escogió en Él. Fíjese, según Dios, la idea de Dios, y así se repite en Efesios, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No empieza a ver notas, no. Pero tienen este cerebrito, yo estoy esperando que usen esto que tienen aquí, entre aquí, que no solamente sirve para peinarse, que no solamente sirve para ponerse guapos, o sea, yo por eso ni me peino ni nada. Yo uso esto para otra cosa, para pensar. ¿Sí? Según nos escogió en Él. O sea, esta fue una decisión de Él. No es mi decisión. Él me escogió a mí. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía perfectamente cuál era la onda, lo que quería hacer conmigo. Según
Nos escogió en Él. En Cristo fuimos escogidos. Hay una oportunidad donde, acuérdense, hay lugares donde Dios pone su nombre, sus ojos, sus oídos y su corazón. Y en este caso es en Cristo. Y en Él nos da la oportunidad de entrar en Cristo. Yo dejo de pensar en mí para pensar en lo que es su propósito. Y para que se puedan cumplir las cosas y serlas en la dimensión de unidad de Él con el Padre, tiene que regir su voluntad. Entonces, la segunda, ¿cuál es? Víctor, ¿te acuerdas? Según el puro afecto de su voluntad. Según nos escogió en Él, y esto fue según el puro afecto de su voluntad. El puro deseo de su voluntad. El tercero, Oscar. Ese es el cuarto. Tercero, Rosy. ¿Te acuerdas? Raúl, ¿te acuerdas? Tere. Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. O sea, de reunir todas las cosas con un propósito de acuerdo a 5 cosas. Según fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, para que no vivamos igual y que fuésemos santos y sin mancha, con propósito, con destino y útiles para el Padre. Nos escogió en Él desde antes, diríamos en el norte, desde antes. Segundo, nos habla de que Él ejerció su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Me gusta el concepto del puro afecto de su voluntad. Y en eso Él hace sobreabundar toda su gracia. Déjeme decirle algo bien importante. Su gracia y su justicia es eso, su gracia y su justicia. Dios nos da su gracia y nos da su justicia. Es Él. Es Él. Ya dijimos el cuarto, Oscar. ¿Cuál era? Y lo hace según su beneplácito. Según vamos a decir, la expresión de su bondad, su gozo, su expresión de bendición y deseo de que nosotros podamos ser diferentes. ¿Y la última cuál sería? Ahora mete aquí la razón. Y eso es una cuestión de soberanía. ¿Se acuerdan? Hay una palabra clave. ¿Según el qué? Según el designio de su voluntad. No solamente su voluntad es un deseo, sino que la pone también con un designio. Y esta es la aplicación de la razón, el pensamiento. Lo que Él deseaba es la restauración plena en Cristo Jesús. Gracias, amados, por ayudarme. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras diferencias, todo lo que nos impide caminar como familias, como parejas, como iglesia, como sociedad, ciertamente Dios espera que todas estas cosas sean reunidas en Cristo, en quien une todas las cosas, propósito, destino, valores, todo. Si queremos una nación unida, tiene que ser en Cristo. Si queremos una familia unida, tiene que ser en Cristo. Si queremos una iglesia, si lo hacemos solamente en nuestras expresiones emocionales, cada quien buscando lo suyo propio, olvídese. Simplemente el reino de Dios no ha llegado a nuestra vida. Utilicé el concepto de la pareja simplemente, y vuelvo a repetirlo para finalizar. Donde está el reino de Dios, la voluntad perfecta de Dios, según su idea original, según nos escoge, según su propósito desde la fundación del mundo. Ciertamente, en un momento, según el puro afecto de su voluntad, su deseo, su amor,
todo aquello que usted quiera, su justificación, todo lo que usted quiera meterle por ahí. Según su abundante gracia y su justicia, establecidos en justicia, en verdades, en principios, en el gozo de Él, en el gozo de su bendición, en el gozo de lo que Él está queriendo hacer y construir. Y finalmente, sus designios establecidos en decreto y en estatutos. De eso hablaremos un poquito más adelante. Y en ese designio establece cosas particularmente no por nuestra justicia, sino por su justicia. Es el reino. Y cuando entramos a esa dimensión de reino, no existe Adán y Eva. No existe varón y hembra. Los dos somos uno en Cristo Jesús. Él reúne todas las cosas, no solamente a las personas, sus sueños, sus propósitos, su destino, sus metas, todo, todo, para que finalmente todo sea por Él, para Él, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando no hay reino, están Adán y Eva, perros y gatos. Cuando hay reino, solamente hay una unidad y se llama Cristo Jesús. Eso fue en la dispensación de los tiempos, de reunir todas las cosas, todas las mentes, todas las personas, todos los propósitos en una sola dimensión. Cuando nosotros entendamos eso, esta nación va a cambiar, empezando con el cambio individual para llevarnos a una posición de corporativismo, de cuerpo, de reino. Y finalmente, acuérdense de esto, creer en Dios no es suficiente, eso es lo que Dios hace a través de Jesús. Tenemos que creer a su palabra. Y en Jesús, Él es la palabra viviente, Él es la palabra que ciertamente materializada, encarnada, se pone a nuestra disposición para hacer nuestra vida totalmente diferente. Amén. Padre, gracias por esta mañana, precioso tiempo de adoración. De veras, Señor, que podemos percibir, Señor, tu grandeza. Es una bendición el poder adorar cuando estamos agradecidos y cuando hemos conocido al Dios que nos ha amado. Gracias por la palabra, Señor, que enriquece nuestra vida, que reta nuestra vida, que lleva nuestra vida definitivamente a una dimensión totalmente diferente. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en mi vida, como es hecha en los cielos. Que yo aprenda a vivir en la tierra, como en los cielos. Que yo aprenda a vivir, Señor, en tu palabra. Y estoy seguro, Señor, que al aprender ese tipo vamos, si ponemos en práctica estas cosas y abundan en nosotros, la bendición tuya, la protección tuya, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serán una realidad en cada día de nuestra vida. Yo no tengo que esperar una noche de milagros cuando puedo tener una vida con el Creador y Hacedor de todo el universo. No busco una noche, busco una vida. Ayúdanos a transmitir esto como familias, como hombres, como mujeres, Señor, como seres que estamos buscando cada uno forjar nuestro destino. Que en ti ciertamente está escondida verdaderamente nuestra vida. Te damos alabanza, te damos honra, te damos gloria, declarando ciertamente que la bendición tuya reposa en cada casa aquí representada, con sanidad, con salvación, con autoridad, con prosperidad, con todo aquello que hay en la casa de los justos. En Cristo Jesús oramos. Amén
Y amén. Tengo una tarde excelente. Dios les bendiga. Bendiciones.